Hola, bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, da bastante que pensar, ¿no? Me refiero a esas estrategias, muchas veces como invisibles, que usan las estructuras de poder, gobiernos, sí, pero también grandes corporaciones para, bueno, para influir en nuestras emociones y, claro, al final, en nuestras decisiones. Para esta charla nos vamos a apoyar en algunas ideas de El dominio mental, la geopolítica de la mente, un libro de Pedro Baños. Él plantea algo fuerte, que esto del control mental no es cosa de ciencia ficción, sino una realidad, una estrategia geopolítica hoy en día. Así que nuestra misión hoy es como desarmar un poco estas tácticas, desde las más sutiles, esas distracciones de todos los días, hasta cosas más, bueno, más tecnológicas, y ver qué significa todo esto para nuestra libertad, ¿no? Ok, vamos a desempacar esto. Exacto. Y es un punto de partida fundamental, porque la visión del autor es que ya no estamos tanto en la era del control por la fuerza bruta, digamos. Ahora la influencia sobre cómo percibimos, cómo pensamos, es clave. Y la tecnología actual, bueno, desde los medios hasta la neurociencia, ofrece herramientas que son increíblemente potentes para esto. La mente entonces se convierte como en el nuevo campo de batalla estratégico, el territorio final a conquistar, por decirlo así. Empecemos entonces por lo que el libro llama el primer principio, la distracción. La idea es simple, ¿no? Mantener a la gente ocupada, entretenida con cosas triviales. Claro. Ujú, para que no miremos lo importante. Se dice mucho eso de la religión como opio del pueblo. Sí, la frase clásica. ¿Y hoy qué sería? El fútbol, los programas de chismes, ese bombardeo constante de noticias superficiales. El autor usa una metáfora que me pareció interesante, la de la vasija. Si llenamos nuestra vida con arena y agua, cosas pasajeras, pues ya no caben las piedras grandes, lo fundamental. Y en esa, digamos, estrategia de distracción, la televisión, ojo, sigue siendo central, según Baños, no solo entretiene, sino que puede crear como una ilusión de que entendemos todo. Sentir que comprendemos el mundo solo porque lo vimos en pantalla. Y muchas veces, argumenta él, refuerza las narrativas que interesan a las élites, porque controlan qué vemos y cómo lo vemos. Entiendo. Pero el cine es quizá más poderoso por lo sutil que es. El libro no lo ve solo como un escape. Lo describe como un vehículo potentísimo para transmitir ideologías, para moldear costumbres, una especie de propaganda blanda. Propaganda blanda. Sí, menciona específicamente a Hollywood y a Disney, como difusores gigantes de la cultura y los valores estadounidenses por todo el mundo. De hecho, cita a autores como Giroux y Pollack que ven a Disney casi como un poder estatal por su influencia cultural. Tremendo. Incluso recoge una frase atribuida a Michael Eisner, el que fue CEO de Disney, sugiriendo que el entretenimiento de EEU tuvo que ver con la caída del muro de Berlín, por el atractivo de sus ideas. ¿Viste? Vaya, eso sí que es fuerte. Pensar en el entretenimiento como una herramienta geopolítica así, directamente. Y el análisis no para ahí. ¿Qué dice de los videojuegos? La fuente los menciona como un posible factor como de infantilización. Que pueden generar adicción y, algo que preocupa, alterar funciones cerebrales o incluso desensibilizarnos a la violencia. La pregunta que queda flotando es, si pasamos horas en violencia virtual, ¿cómo nos afecta eso frente a la violencia real? Es una pregunta clave. Y el deporte de masas también. Con esa capacidad de mover emociones colectivas, también se menciona como algo que se puede usar para manipular, para dirigir la atención. Claro, para desviar la atención o generar ciertos sentimientos de unidad nacional, por ejemplo, en momentos convenientes. Ahora cambiemos un poco de tercio. Vayamos a tácticas más directas. La manipulación química o biológica. El libro habla del uso de drogas, no solo como escape, sino potencialmente como herramienta de control. Pone un ejemplo histórico. La película Reefer Madness sugiere que pudo tener como un doble mensaje. Alertar sobre la marihuana sí, pero quizá también despertar curiosidad en los jóvenes. Ah, mira qué interesante esa lectura. Y así justificar ciertas intervenciones. Pero más allá de esa anécdota se basa en informes de la ONU para mostrar el aumento global del consumo de drogas. Y ojo, también de fármacos sin receta. Sí, eso es preocupante. Pinta un cuadro de una sociedad cada vez más medicada, ¿no? Sí, totalmente. Y el libro profundiza en cómo ciertos fármacos pueden tener efectos inesperados, en la personalidad,
en el comportamiento. Menciona estudios que, bueno, sugieren vínculos entre antidepresivos como la paroxetina y cambios en el neuroticismo, o la levodopa, para el Parkinson, y un aumento de la impulsividad. ¿En serio? Sí, sí. Incluso algunos medicamentos para el asma se han relacionado, en teoría, con la hiperactividad. Pero lo que resulta verdaderamente inquietante, y el libro lo plantea como una posibilidad teórica, ojo, es la idea de una manipulación a gran escala, ¿Cómo? añadiendo sustancias psicoactivas, por ejemplo, al suministro de agua o a los alimentos. Uf, manipulación masiva a través del agua, eso sí suena a distopía total. Y conecta directamente con otro punto que trata, la alimentación. Exacto. El libro subraya algo que la ciencia, bueno, cada vez confirma más. Lo que comemos impacta directamente en nuestro ánimo, en nuestra capacidad cognitiva. Claro. La industria alimentaria es gigantesca, ¿no? Y el texto menciona conceptos nuevos como los psicobióticos. Psicobióticos. ¿Qué es eso? Son como suplementos diseñados para influir en nuestro microbioma intestinal y, por esa vía, en nuestra salud mental. Ah, mira tú. Y también recuerda una táctica de control mucho más vieja y cruda, la privación de alimento, usada históricamente en sectas, por ejemplo, para doblegar la voluntad. Además, conecta la comida con la geopolítica de los recursos, el concepto de agua virtual. El agua que se usa para producir los alimentos. Eso es, la cantidad es enorme. Así que controlar la cadena alimentaria se vuelve una cuestión estratégica vital. Vale. Pasamos de lo físico y químico a lo puramente psicológico. Aquí entramos ya en el juego directo con las emociones. La estrategia, según el libro, es apelar al corazón, a los instintos, como saltarse el filtro de la razón. Exacto. Se trata de explotar miedos, esperanzas, odios, y adaptar el mensaje a cada cultura, claro. Y una herramienta clara en esto es la repetición. Insistir, insistir, insistir. La repetición constante. Cita a Napoleón que decía que es la figura retórica más poderosa. Es como la gota de agua, ¿viste? Que día tras día termina perforando la piedra. Una idea repetida hasta el cansancio puede acabar instalándose en nuestra mente. Cambiar creencias, hábitos, casi sin que nos demos cuenta. Es verdad. Y fundamental en este arsenal psicológico es lo que llaman el principio de autoridad. Muchas veces, la credibilidad que le damos a quien habla pesa más que lo que dice. Totalmente. Por eso usan famosos o expertos para vender ideas o productos. Claro. Y por eso un escándalo puede destruir la influencia de alguien en un segundo. El libro recuerda el experimento de Milgram, Uf, sí, tremendo. que mostró hasta qué punto obedecemos a una autoridad, incluso si nos pide hacer algo que va contra nuestros principios. Es escalofriante. El lenguaje mismo es un campo de batalla. La elección de palabras, la retórica. Le Bon ya advertía sobre el poder de las palabras para crear imágenes mentales fuertes. Se menciona un proverbio chino muy gráfico. Señala un ciervo y llámalo caballo. Jaja, qué bueno. Es una metáfora de cómo se puede torcer la realidad, simplemente nombrándola de otra manera. Y ojo, que hasta la tipografía usada en un texto, dice el libro, puede influir sutilmente. Hasta la letra. Vaya nivel de detalle. Increíble. Así lo sugiere la fuente, ¿sí? Y otro concepto clave que introduce es el de frame, el marco mental. El marco. ¿Sí? Se refiere a cómo te presentan la información, que incluyen, que omiten, que resaltan, para guiar tu interpretación en una dirección concreta. Es como mirar el mundo a través de un marco que ya filtra la realidad por ti. Entiendo. Por eso, el libro aconseja mantener cierta distancia crítica, sobre todo con noticias o mensajes que apelan muy fuerte y directo a las emociones. Podrían estar intentando activar una respuesta irracional. Y aquí, claro, tenemos que hablar de los medios de comunicación. El texto es bastante directo. Dice que la objetividad pura hoy es casi una utopía. Complicado. Que la mayoría de los medios tienen una inclinación, ya sea editorial o por intereses económicos. Y a veces, nosotros mismos buscamos medios no tanto para informarnos neutralmente. Sino para confirmar lo que ya pensamos, ¿no? Exacto, para reforzar nuestras propias opiniones. Menciona la teoría clásica de la agenda setting, de McCombs y Shaw, que los medios quizás no nos dicen qué pensar exactamente, pero sí tienen un poder enorme para decidir sobre qué temas pensamos, al elegir qué cubren y qué ignoren. Y esto nos lleva de cabeza al fenómeno de las fake news.
la desinformación. Que, bueno, no es nuevo, pero con la tecnología digital se ha multiplicado de forma exponencial. Una locura. El libro describe algunas tácticas típicas. Por ejemplo, eso de pocas nueces y mucho ruido. Amplificar artificialmente a grupos minoritarios para que parezcan una corriente mayoritaria. Otra es usar falsos expertos o estudios que parecen científicos pero no lo son, para dar credibilidad a mensajes falsos. Sí, eso se ve mucho. O simplemente la saturación informativa. Bombardearnos con tantos datos a menudo contradictorios o irrelevantes que nos bloqueamos. No podemos procesar críticamente y al final, pues, desconectamos o nos quedamos con lo que más nos suena. Es agotador. Y el texto también reflexiona sobre las agencias de fact-checking. Dice que su labor es necesaria, claro, pero advierte de posibles sesgos o dependencias. Podrían centrarse en cierto tipo de desinformación e ignorar otra. Es un panorama complejo, sí. Pasemos al control social más amplio. ¿Y cómo entra aquí el mundo digital? La educación se menciona como un pilar clave desde niños para moldear la visión del mundo. La pregunta es, ¿quién decide qué historia se cuenta, qué valores se enseñan? Claro, y la respuesta que sugiere el libro es que a menudo responde a intereses de ciertas élites. Luego está esa fuerza tan potente de la conformidad social, nuestra necesidad de pertenecer al grupo. ¿Recuerda el experimento de Solomon Asch? Sí, el de las líneas. Increíble cómo la gente negaba lo que veía solo por no contradecir al grupo. Exacto. Es muy fuerte esa presión. Y claro, la publicidad y el marketing. Sobre todo el neuromarketing. Ahí estas técnicas se usan de forma explícita. El libro describe cómo se pasó de técnicas persuasivas más clásicas a tecnologías que analizan nuestras microexpresiones faciales para medir emociones en tiempo real. Menciona a la empresa Emotiant como ejemplo. ¡Qué barbaridad! También habla de la publicidad subliminal, esos mensajes que apenas percibimos conscientemente, quizás en la música de una tienda o cómo colocan productos en una película, que, según esta visión, pueden influir en lo que elegimos. ¿Y eso funciona de verdad? Bueno, hay debate, pero el libro plantea que sí puede tener un efecto. Pero la influencia de la publicidad va mucho más allá de vendernos cosas, ¿eh? Impone modelos culturales, establece cánones de belleza, a menudo inalcanzables, que generan inseguridad, ansiedad, sobre todo en los más jóvenes. Sí, eso es muy visible. Y todo esto se potencia con la vigilancia constante. El libro usa la frase "ve de vigilancia". Ajá. La idea es, cuanto más saben de nosotros, hábitos, gustos, miedos, relaciones, más fácil es predecir y manipular cómo nos comportamos. Y estamos generando datos todo el tiempo, con las tarjetas de puntos, nuestra actividad online, la huella digital. Es verdad. Y existen los data brokers, empresas que, según el texto, se dedican a recopilar, juntar y vender nuestra información personal a terceros, muchas veces sin que lo sepamos o demos un consentimiento claro. Suena bastante oscuro eso. Y si conectamos todas las piezas, llegamos a lo que se llama ingeniería social a gran escala. Es usar toda esa información para diseñar estrategias que condicionen el comportamiento de poblaciones enteras. El caso de Cambridge Analytica, que cita el libro, es el ejemplo perfecto. Sí, ese fue muy sonado. Cómo usaron datos de millones de usuarios de Facebook, sacados de test de personalidad que parecían inofensivos, para crear perfiles psicológicos súper detallados, y luego les mandaban mensajes políticos hiperpersonalizados para influir en su voto. Es aplicar tácticas de guerra psicológica que antes se usaban contra el enemigo, ahora sobre la propia población. ¡Qué fuerte! A esto le sumes el reconocimiento facial que está por todos lados, con las cámaras de seguridad, y los datos biométricos que damos voluntariamente en apps, y la geolocalización constante con los móviles que permite seguir nuestros movimientos y rutinas al detalle. Suena a un control, casi total. Es agobiante pensarlo. El libro argumenta que esta avalancha de información y estímulos constantes, más la velocidad de las redes sociales, nos mete en lo que llama la crisis de la hora. La crisis de la hora. Sí, estamos tan atrapados en el ya, reaccionando a la última notificación, a la última noticia, que perdemos la capacidad de reflexionar a fondo. La perspectiva histórica, la planificación, el pensamiento crítico que necesita tiempo y calma se va erosionando, se debilita. Es verdad, vivimos a 1000 por hora. Y si todo esto no fuera suficiente, el libro nos lleva a lo que considera la frontera final, la intervención directa sobre el cerebro. Aquí ya entramos en la neurotecnología, con aplicaciones civiles y militares que avanzan a una velocidad de vértigo.
Menciona conceptos como el polvo neuronal, microdispositivos casi invisibles que podrían implantarse en el cerebro para monitorizar o incluso estimular neuronas. Y suena a ciencia ficción, pero... Pero parece que no lo es tanto. Y habla de la optogenética, una técnica que usa ingeniería genética y luz para activar o desactivar neuronas específicas a voluntad. Cita un experimento real donde hicieron que un ratón se volviera agresivo hacia un grillo. Demuestra el potencial para manipular comportamientos complejos. Es impresionante y aterrador a la vez. Agencias como DARPA, la del Pentágono, y programas como la iniciativa BRAIN en Estados Unidos están invirtiendo muchísimo dinero en esto. Desarrollan interfaces cerebro-computadora, las BCI, para conectar el cerebro a máquinas. Trabajan en implantes cerebrales como los del programa Subnets. Implantes. Sí, inicialmente para tratar cosas como depresión o estrés postraumático, pero su potencial dual, o sea, su posible uso para otros fines como control o mejora de capacidades militares, es evidente. Y se reconoce. El cerebro se considera, según Baños, un dominio estratégico clave para el futuro. Y ante esto surge con fuerza el debate sobre los neuroderechos. Neuroderechos. Sí, un concepto que impulsan científicos como Rafael Yuste. La idea es crear nuevos derechos humanos para proteger específicamente nuestra privacidad mental, nuestra identidad, nuestro libre albedrío frente a estas tecnologías. Chile, por cierto, es mencionado como país pionero por empezar a legislar sobre esto. Proteger nuestra mente como un derecho fundamental tiene todo el sentido. El libro también cataloga distintos tipos de armas diseñadas para actuar sobre la mente o el sistema nervioso. Habla de armas psicotrónicas, Psicotrónicas. que supuestamente usarían ondas electromagnéticas para influir en el ánimo o las funciones cognitivas. Armas sónicas, como el LRAD, ese que usan para dispersar multitudes con sonido. Ah, sí. He oído hablar de eso. O tecnologías como la B2K, Voice to Skull, que teóricamente permitiría transmitir sonidos o voces directo dentro del cráneo de alguien. ¡Qué locura! También menciona armas químicas, incapacitantes, drogas como el LSD que se investigaron para uso militar. Incluso se especula con armas genéticas para crear supersoldados. Vaya arsenal. Y, por supuesto, las técnicas de tortura psicológica, privación sensorial, aislamiento, quitar el sueño, para quebrar la resistencia mental. Todo este abanico de acciones se suele englobar en lo que llaman operaciones psicológicas, o PSYOPs. Son acciones planificadas para influir en cómo perciben, qué piensan y cómo actúan ciertos grupos, ya sean enemigos militares o poblaciones civiles. También civiles. Sí. Usan propaganda, desinformación, rumores, acciones simbólicas y cada vez más manipulación en redes sociales. El objetivo es debilitar la moral del otro, fortalecer la propia y moldear la opinión pública. El libro recuerda que esto no es nuevo. Hay ejemplos desde la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, hasta la Guerra del Golfo. Lo nuevo es la escala, la sofisticación, y que cada vez se aplican más estas tácticas sobre la población civil. A veces por actores externos y otras incluso por los propios gobiernos contra sus ciudadanos. Hemos recorrido un camino larguísimo, Desde las distracciones más comunes como la tele o el deporte, pasando por la influencia de la comida, las drogas, los fármacos, el arsenal complejo de manipulación psicológica con emociones, lenguaje, medios, el control social y digital con vigilancia y publicidad, hasta llegar a la frontera de la neurotecnología y las armas que van directo al cerebro. El mensaje central que nos deja la fuente es contundente. Estas técnicas de dominio mental no son fantasías, son estrategias reales y que evolucionan constantemente. Efectivamente. Y el panorama que dibuja Baños apunta hacia una posible nueva sociedad mental, donde las divisiones futuras quizás no sean solo económicas o geográficas, sino basadas en quién tiene acceso y controla estas tecnologías cognitivas y de manipulación de información. ¿Qué perspectiva? En este contexto, proteger la privacidad no solo de nuestros datos, sino de nuestra propia mente y la seguridad frente a la manipulación, se vuelven desafíos absolutamente cruciales para este siglo. El libro termina con una llamada de atención contra la pasividad, contra el dejarse llevar. Subraya que es vital estar informados, ser conscientes de estas dinámicas. Es el primer paso para poder resistir. Cito una idea del final. Quitándonos la venda de la mente,
podremos pensar por nosotros mismos. ¿Cuál es el verdadero valor, hoy más que nunca, de ese atreverse a pensar por cuenta propia? ¿Es el pensamiento crítico? Esa capacidad de dudar, analizar, cuestionar. ¿La última frontera de la resistencia individual ante este dominio mental que se perfila? Y si lo es, ¿cómo podemos cada uno cultivar y defender esa capacidad? En medio de tanto ruido, tanta velocidad, tanta manipulación diseñada precisamente para anularla.